Hola, nosotros somos Susi y Jorge. En este video hablaremos de la asociación económica y política más grande del mundo. Sí, la Unión Europea. Aprenderemos cómo pasó de esto a esto. Todo se remonta al tiempo en que las naciones europeas se recuperaban de la Segunda Guerra Mundial. Justo cuando se vivía un ambiente de incertidumbre, Robert Schuman, ministro francés de Asuntos Exteriores, pronunció la declaración que lleva su nombre, en la que proponía formar un grupo selecto de países para realizar actividades comerciales con preferencias arancelarias, con dos insumos vitales en ese tiempo, el carbón y el acero. Esta importante declaración se emitió el 9 de mayo de 1950. Para 1951, el sueño de Robert Schuman se cristalizó con la firma del Tratado de París, entrando en vigor en 1952, dando nacimiento a la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, compuesta por 6 países: Francia, Italia, Alemania Occidental y Benelux, es decir, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. En 1957 se firmó el Tratado de Roma, cuyo objetivo era liberar mercancías, es decir, comercializarlas con preferencias arancelarias. Fue necesario entonces cambiar de SECA a Comunidad Económica Europea, entrando en vigor en 1958. En 1973 se anexan Irlanda, Dinamarca y el Reino Unido, siendo así Europa de los 9. En 1981, Grecia se anexa y decide hacer Europa de los 10. Para 1986, España y Portugal se anexaron también y formaron Europa de los 12. En 1990, Alemania Occidental y Oriental resuelven sus diferencias y entran a la Comunidad Económica Europea como Alemania unificada, continuando como Europa de los 12. En 1992 se firmó el Tratado de Maastricht y entró en vigor en 1993, buscando que en sus miembros se promovieran 4 libertades: servicios, mercancías, ciudadanía y capitales. Al ya no solo tratarse de objetos económicos, la Comunidad Económica Europea da lugar a un nuevo nombre: Unión Europea, establecida el 1 de noviembre de 1993. En 1995, Austria, Suecia y Finlandia firman el Tratado de Maastricht, consolidando así Europa de los 15. En 1997 se firmó el Tratado de Ámsterdam y entró en vigor en 1999, estipulando las bases para la seguridad, empleo y política exterior. En este último nos referimos a la confirmación a través de tratados. Para 2001 se firmó el Tratado de Niza y entró en vigor en 2003. Este tratado sirvió para sentar las bases de una constitución común para los países miembros. En 2004 se realizó la integración más grande, donde 10 naciones firmaron el Tratado de Niza, las cuales fueron Polonia, Hungría, Malta, Chipre, Eslovenia, República Checa, Eslovaquia, Lituania, Estonia y Letonia. Justo ahora te preguntarás por qué estos países. La respuesta es que se decidió involucrar países que permitieran una disminución de los costos de producción, es decir, que las potencias pudieran llevar inversión extranjera o, gracias a la libertad de ciudadanía, traer mano de obra barata. En el mismo año se firmó el Tratado Constitucional Europeo, el cual tenía como objetivo establecer una constitución común. Tristemente, esto no se pudo concebir porque Holanda y Francia no lo ratificaron. En 2007, Bulgaria y Rumania firmaron el Tratado de Niza, concibiendo así a Europa de los 27. En el mismo año se firmó el Tratado de Lisboa o de Reforma, que entró en vigor en 2009, buscando una ley de unanimidad, es decir, alianzas de guerra, una ley para el desarrollo fiscal y una ley para que cualquier ciudadano hiciera propuestas. El Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza de la Unión Económica Monetaria se firma en el 2012 y entra en vigor en el 2013, siendo su principal objetivo estabilizar las condiciones fiscales. En el 2013 se une el último miembro, Croacia, formando así lo que hoy conocemos como Unión Europea. Y fue así como el bloque político más importante de la historia vio la luz en una época adversa, pero poco a poco fue transformando su realidad hasta convertirse en lo que es ahora, una de las agrupaciones más sólidas del mundo. Hasta ahora. El 23 de junio de 2016, Reino Unido anuncia al Parlamento Europeo su salida de la Unión Europea,
desencadenando así una nueva crisis en Europa. Pero bueno, esa historia se las contaremos en otra ocasión. Gracias por ver nuestro video. Si te interesa que hagamos un video sobre la eurozona o sobre el Brexit, déjanos un comentario acá abajo.